El tema que vamos a estar estudiando hoy, como ustedes ven en sus pantallas, tiene por nombre o por título Tiempo de hacer cambios por medio del santuario. Tiempo de hacer cambios por medio del santuario. Desde que he estado en el camino del Señor, el Señor me ha permitido aprender que cada vez que yo vaya o todos vayamos a estudiar la palabra de Dios, tenemos que hacerlo como si fuéramos niños, sin saber nada. No podemos ir a estudiar la palabra de Dios con ideas y conceptos preconcebidos. Cuando se hace eso, vamos a decir a la Biblia algo que no dice. Por eso es que debemos de ir a estudiar la Biblia cada vez con oración y como si fuéramos niños, como que no sabemos nada, porque así el Espíritu Santo podrá instruirnos en una forma mucho mejor y nos dará más sabiduría y mejor entendimiento. Habiendo dicho esto, estudiemos este tema, tiempo de hacer cambios por medio del santuario. Nuestra lectura bíblica que vamos a estudiar hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 y 12. Leemos de la King James Version. Dice lo siguiente, el versículo 11. Y esto sabiendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Conocemos el tiempo en el que estamos viviendo? Sabemos nuestra condición, que estamos dormidos, y debemos de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, y eso lo entenderemos más. Versículo 12 dice, la noche está avanzada, el día se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son los cambios que tenemos que hacer? Según el nombre del título de lo que estamos estudiando, tiempos de hacer cambios por medio del santuario. Estamos dormidos y se nos aconseja que es hora de levantarnos. Si usted conoce el tiempo en el que está viviendo, si nosotros conocemos el tiempo en el que estamos viviendo, porque tenemos que levantarnos, estamos dormidos. Y la noche está avanzada, como dice el versículo, y el día se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿De qué debemos despertar? Primera de Corintios 15, versículo 33 y 34, dice la palabra de Dios lo siguiente. Vino decid, no os engañéis. Las malas comunicaciones corrompen las buenas costumbres. Las personas con quien usted se rodea, si tienen mala comunicación, o sea, hablan cosas que no edifican o le ayudan a usted a crecer espiritualmente, le van a corromper sus buenas costumbres. Dice el siguiente versículo, el 34 dice, despiértate para justicia, awake to righteousness. Righteousness, justicia, righteousness, right doing. Hacer lo correcto, hacer lo que a Dios le agrada. Despiértate para justicia y no peques. Como estamos dormidos, estamos en pecado. Debemos de despertar para justicia, para righteousness, para right doing. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, vamos a estar despiertos. Mientras no hagamos la voluntad de Dios, vamos a estar en pecado y vamos a estar dormidos. Porque algunos no tienen el conocimiento de Dios, dice el versículo. Digo esto para vuestra vergüenza. Algunos no tienen el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos adquirir el conocimiento de Dios? Dice, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos,
los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se le grabará en la mente y el corazón, el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Lo que tengan el corazón puro, que despierten del pecado a justicia, esos son los que tendrán el corazón puro y recibirán la bendición y tendrán el entendimiento. Como dice la siguiente cita, como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan, o sea, el libro de Daniel y Apocalipsis. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual, mostrándonos que el santuario que debía ser purificado no era el terreno, era la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y allí está ahora realizando la obra final de su oficio sacerdotal, en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Debemos de entender claramente el tema del santuario. Eso es una imagen, como ustedes ven en su pantalla, de lo que es el tabernáculo, el santuario. Debemos de entender eso. Dice esta otra cita: el significado del sistema de culto judío todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El evangelio es la llave que abre sus misterios. O sea, el mensaje del evangelio es la llave que abre el misterio que no se entiende todavía del santuario. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio, entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que los entendemos. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. Los ángeles desean contemplar las verdades reveladas a las personas que con corazón contrito están investigando la palabra de Dios. Con corazón contrito, sin conceptos ni ideas preconcebidas. Un corazón contrito, humillado, limpio. Corazón contrito, y están investigando la palabra de Dios y están orando para alcanzar más de la longura y la anchura, la profundidad y la altura del conocimiento que solo Él puede dar. Solo Dios puede darnos ese conocimiento y lo adquiriremos a través del santuario. El libro de Salmos, capítulo 77, en la versión King James, dice lo siguiente: Thy way, O God, tu camino, oh Dios, es en el santuario o está en el santuario. ¿Quién es Dios tan grande como nuestro Dios? O sea, el camino hacia Dios, hacia la salvación, hacia la libertad y la victoria sobre el pecado, se encuentra en el santuario. Como le enseñé anteriormente, esta imagen es del santuario, del tabernáculo, y está compuesta de 3 partes. Estas 3 partes, como ustedes ven aquí, es el patio exterior o el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Si nosotros podemos entender el significado de estas cosas, como vamos a tratar de hacerlo hoy con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a entender muchas cosas interesantes. A través de este santuario, de estas 3 partes, podemos ver, conocer y entender el plan de la redención. Leemos lo siguiente: Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen
como manantiales de salvación en el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Por culpa de Israel, las naciones del mundo perdieron el conocimiento de Dios. Una vez le habían conocido, pero por cuanto no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos. El necio corazón de ellos fue entenebrecido. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las borró de la existencia. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido, mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios. Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban reunidas las promesas de la redención. O sea, el plan de redención estaba grabado en el santuario. Nos dice, para entender esto acerca de las fiestas o el santuario, Levítico 23, versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles en cuanto a las fiestas solemnes del Señor, que vosotros proclamaréis como santas convocaciones. Estas son mis fiestas. Más adelante las veremos. Pero este gran erudito, teólogo y escritor, M.L. Anderson, escribió un libro, un tomo, un volumen muy interesante, que si se lee se entenderá muchas verdades. Este gran teólogo ha sido o está siendo ridiculizado, lamentablemente, por muchos otros teólogos. Pero miren lo que él escribió en este poderoso libro. Dice lo siguiente: un estudio de las normas del Antiguo Testamento acerca de la manera de acercarse a Dios rendirá grandes dividendos. En el sistema de sacrificio se encuentran los principales fundamentales de la piedad y la santidad que encuentran su pleno cumplimiento en Cristo. Debido a que algunos no han dominado estas lecciones fundamentales, son incapaces y no están preparados para pasar a las cosas más profundas preparadas para ellos por Dios. El Antiguo Testamento es fundamental. ¿Cuán fundamental es el Antiguo Testamento? Miren lo que dice 2 Timoteo 3:15. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles escrituras se refiere Pablo? ¿Él está hablando acerca de Mateo hasta Apocalipsis? No, porque Mateo hasta Apocalipsis no se había escrito para ese tiempo. Él estaba hablando de Génesis hasta Malaquías. Esas eran las escrituras que estudiaba Timoteo, que lo habían hecho sabio. Esas son las sagradas escrituras. Continuamos leyendo lo que decía M.L. Anderson. Dice, el que esté completamente arraigado en él podrá construir una superestructura que no se caerá cuando caigan las lluvias y soplen los vientos. Será edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si estamos fundamentado en el conocimiento del santuario, estaremos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuáles son esas enseñanzas del santuario? Fiestas y santas convocaciones.
Las primeras están conocidas como las fiestas de las primavera, que indicaban todo lo concerniente a la primera venida de Cristo. La primera es la fiesta de la Pascua, que también en esa misma fiesta de la Pascua se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Después le seguían la fiesta de las primicias, después las fiestas de las semanas o la fiesta del día de Pentecostés. Si nosotros analizamos esas fiestas, cumplía o dirigida a todo lo que Jesús iba a hacer en su primer avenimiento. Después le seguían las fiestas del otoño, que indican todo lo que Jesús está haciendo hasta su segunda venida. Y esas son la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos o las fiestas de las cabañas. Pongan mucha atención a esto. Pongan mucha atención a esto, que vamos a aprender algo muy importante. En las fiestas de las Pascuas, la fiesta de los panes sin levadura, es la fiesta de la Pascua, como ya leímos, se celebra la crucificación de Jesús. Recuerden que en la fiesta de la Pascua se sacrificaba al Cordero. En la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos, se celebra la resurrección de Jesús. Como dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esta cita nos dice algo muy interesante con relación a la resurrección de Jesús o la fiesta de las primicias. 50 días después de la ofrenda de las primicias o la resurrección de Cristo, para entender mejor, venía la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de la semana, como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento. Se ofrecían al Señor 2 panes cocidos con levadura, la fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. O sea, cuando la fiesta de la primicia, que representa la resurrección de Cristo, después de eso se contaría 50 días y entonces se celebraría la siguiente fiesta, como ustedes ven en su pantalla, que viene siendo la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés. Se celebra el descenso o el derramamiento del Espíritu Santo. Espero que esto lo estemos entendiendo. Levítico 23, 12 y 16, para entenderlo un poquito más acerca de esto, que desde la fiesta de la primicia, que representa la resurrección de Cristo, se contarían 50 días y entonces vendría la fiesta de Pentecostés. Levítico 23, versículo 12 y 16 dice lo siguiente. El día que ofrezca la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto. Sabemos que el cordero representa a Jesús, en holocausto a Jehová. Versículo 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, como decía la cita. 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta del Pentecostés. Leamos lo siguiente que dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3 al 5 y versículo 8. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. A quienes también, después de haberle padecido, después de su muerte y resurrección, se presentó vivo, hablando de Jesús, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. 40 días. Recuérdense, los versículos de Levítico 23 decían que se debía de contar 50 días. Lo mismo decía la cita del Espíritu de Profecía, que desde la fiesta de la primicia, que representa la resurrección de Jesús, se contarían 50 días y después venía el día de Pentecostés. Después de haber padecido, Jesús se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó
Acuérdense, está Jesús hablando con ellos ahora. Que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Después de eso hablaremos un estudio nuevo acerca de esto. Porque muchos piensan que no se debe de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay muchos versículos que dicen todo lo contrario a esos pensamientos y conceptos preconcebidos. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 3 dice que se le apareció a todos ellos durante 40 días. El versículo 5, Jesús le está diciendo que seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo de Levítico 23 y la cita decían que desde la primicia, la fiesta de las primicias, que representan o simbolizan la resurrección de Cristo, se contarían 50 días. Y venía la fiesta del Pentecostés. Versículo 8 de Hechos 1 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Jesús está con ellos, les sigue hablando. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al capítulo 1, de hecho, le sigue, por supuesto, el capítulo 2. Y dice lo siguiente, el versículo 1, el 4 y el 33 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Jesús le había dicho dentro de no muchos días. Llegó entonces, 10 días después, el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Así que, exaltado por la diestra de Dios, dice el versículo 33, pongan mucha atención. Llegó el día 50, el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. Versículo 33 dice, y exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíste. Mucha atención. Fiesta de la primavera. Estamos hablando del día de Pentecostés. ¿Qué otra cosa podemos aprender de esta fiesta? Recuerden que es la fiesta donde desciende el Espíritu Santo. Esta cita nos dice lo siguiente. El derramamiento pentecostal o el derramamiento del Espíritu Santo era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Pongan mucha atención. El derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés era la comunicación del cielo de que el Redentor Jesús había iniciado su ministerio celestial o su ministerio sacerdotal en el cielo. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Ahora, sabemos que en el patio exterior o en el atrio, Jesús murió como el Cordero, resucitó, duró 40 días con sus discípulos, le dijo que no se fueran todavía de Jerusalén para que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Subió al cielo. Eso significa que fue al lugar santo. El siguiente paso es el lugar santísimo. Miren lo que nos dice Hebreos 9, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa y los panes de la propiciación. Noten que dice, en el lugar santo estaba el candelabro. Recuerden lo que decía la cita,
La cita decía, el derramamiento de Pentecostal del Espíritu Santo era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo. Vemos Jesús fue crucificado como el cordero sacrificado en el atrio, fue crucificado, muere, resucita, dura 40 días con los apóstoles y le dice que no se vayan, que en pocos días iban a recibir poder. Jesús se va al cielo, entra al lugar santo. Está allí la mesa de los panes de la proposición, el incensario y el candelabro de 7 brazos. De 7 brazos, muy importante eso. El derramamiento del Pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Apocalipsis 4, 1 y 2 y 5 dice lo siguiente. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Versículo 2 dice, al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 7 lámparas. Está mirando el candelabro de 7 brazos y arriba tienen sus lámparas que alumbran. En Apocalipsis 5, que es la continuación del capítulo 4, los versículos 1 y el 3 al 6 dicen lo siguiente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Escuchen bien. Dice el versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el sello, ni de leerlo, ni de mirarlo. El versículo 3, que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir ese libro ni leerlo. ¿Dónde estaba Jesús? Iba de camino, de camino hacia el cielo. Dice el versículo 5 lo siguiente. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Después que el anciano le dijo eso, el versículo 6 dice lo siguiente. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, Jesús, como inmolado, que tenía 7 cuernos, omnipotente, y 7 ojos, que todo lo sabe, omnipresente, omnisapiente, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Explico algo aquí, no son 7 Espíritus Santos, sino que el 7 significa totalidad. Esas son las cualidades del Espíritu Santo, como podemos estudiar y ver en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, para lo que quieran alguna referencia. Entonces vemos en Apocalipsis 4 y 5, Jesús sale del atrio de la tierra y sube hacia el cielo. Lo primero que ve Juan en el cielo y en el trono, delante del trono, las 7 lámparas que representan el candelabro. Esta cita dice lo siguiente. Como se ha dicho, el santuario terrenal fue construido por Moisés conforme el modelo que se le mostró en el monte. Era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Los 2 lugares santos eran figuras de las cosas celestiales. Figuras de las cosas celestiales. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, vio allí ardiendo 7 lámparas de fuego. Vio también a un ángel que tenía un incensario de oro
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 4:5 y Apocalipsis 8:3. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial y vio que allí ardían 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelebro de oro y el altar del incienso y perfume en el santuario terrenal. Esas 7 lámparas representan al candelabro. Entonces, cuando Jesús subió, vimos y leímos que fue derramado el Espíritu Santo. Esto indica que la fiesta de Pentecostés es el fin de la fiesta de la primavera, que indicaban todo lo que Jesús iba a hacer en su primera venida. Como decía la cita, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo. Fin de la fiesta de la primavera, que indicaban todo lo que Jesús iba a hacer mientras estaba aquí en la tierra. Faltan otras fiestas. La fiesta del otoño, que indican todo lo que Jesús está haciendo hasta su segunda venida. La fiesta de las trompetas, el día de expiación, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Leemos lo siguiente para entender estas otras 3. Levítico 23, versículo 23 al 25, dicen lo siguiente. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Aquí comienza la fiesta de las trompetas. Ahora, ¿por qué razón se conmemoraban las fiestas de las trompetas? Vamos a entenderlo ya mismo. Dice, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El versículo nos dice que la fiesta de las trompetas comienzan el día primero del mes. Dice, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta. El comentario bíblico dice, sobre Levítico 23, 24, son de trompetas o sonido de trompetas. El primer día del séptimo mes era un día de reposo, una santa convocación. En ese día se tocaban las trompetas porque se avecinaba el día de expiación. Escuchen bien, en ese día se tocaban las trompetas porque se avecinaba, o sea, venía el día de expiación. Y los primeros 9 días del mes debían ser día de preparación para esa ocasión. ¿Por qué se tocaban o se hacían la fiesta o se conmemoraban la fiesta de las trompetas? Porque indicaban que había que hacer una preparación porque se avecinaba el día de expiación. Y todo aquel que no estuviera preparado, leeremos después, sería cortado del pueblo. O sea, esta fiesta de las trompetas se conmemoraban porque indicaban que venía el día de expiación y tenía que hacerse una preparación. Levítico 23, versículo 26 al 29, dice la palabra de Dios lo siguiente. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Será cortada de su pueblo. De la fiesta de las trompetas se conmemoraban, se tocaban las trompetas para hacer la preparación, porque venía el día de expiación. A los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Le leo lo siguiente. Profecía y cumplimiento. Ya que todas las cosas del Antiguo Testamento eran una sombra de las cosas venideras,
Esta fiesta era también una sombra del movimiento adventista para la segunda venida de Jesús, dirigido por William Miller del 1834 al 1844. Sabemos, hago un paréntesis, que él comenzó a predicar en el 1831. En el 1833, su iglesia entonces le dio una licencia para comenzar a predicar a finales del 1833, y cuando en ese mismo año, creo que fue el 11 de noviembre de 1833, él vio la última señal de la caída de las estrellas. Y como tuvo la licencia después de noviembre, comenzó a predicar en el 1834 acerca de la segunda venida de Jesús. Si usted analiza desde el 1834 al 1844, son 10 años. Pero notemos que Levítico 23-27 dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Si nosotros analizamos como es el término profético día por año, según Ezequiel 4:6 y número 34:14 o 14:34, día por año será dada. Si nosotros analizamos a los 10 días y utilizamos el método profético de calcular el día por año, serían en vez de 10 días, 10 años. Si Miller comenzó en el 1834 a darle el sonido de la trompeta, porque pensaban que venía muy pronto el Señor, como ya conocemos nosotros la historia. Esos 10 días, esos 10 años en el 1834, comenzó a tocarse las trompetas, porque se acercaba la venida del Señor según ellos. Les sigo leyendo. El día de expiación, el versículo 29 nos decía, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. El espíritu de profecía dice lo siguiente: estamos viviendo ahora en el gran día de expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor. Si no querían ser separados del pueblo o cortados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres, escuchen bien, el antitipo viene ahora para nuestro tiempo. Todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cuándo? Ahora que estamos viviendo en el día de expiación. La fiesta del otoño, que apuntan todo lo que Jesús está comenzando a hacer, está haciendo después del día de Pentecostés, hasta su segunda venida. Otro ejemplo para el día de expiación, sabemos que en el libro de Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Solemne son las escenas relacionadas con la obra final del día de expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora, delante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. El día de expiación, el que no aflija su alma será cortado del pueblo.
Después del día de expiación, viene la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Dice Levítico 23:24. Habla a los hijos de Israel y diles, 34, perdón. Levítico 23, versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Cuando, si ahora estamos viviendo en el día de expiación y cuando Jesús salga, ¿qué sucederá? ¿Cuándo entonces se celebrarán esta fiesta? ¿O se van a celebrar esta fiesta? ¿O se deben celebrar esta fiesta? En Juan 14, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escuchemos las citas inspiradas, lo que dicen con relación a esta fiesta. Dice lo siguiente. Las fiestas de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. No solamente señalaba algo pasado, la permanencia en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo al futuro. El gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar al trigo en su granero. En aquel tiempo, todos los impíos serán destruidos. ¿A dónde señalan las fiestas de la cabaña? ¿Cuándo sucederá esto? Será como si no hubieran sido. Y todas las voces del universo entero se reunirán para elevar alegres alabanzas a Dios. Dice el revelador, a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, y por los siglos de los siglos. Dice el párrafo 2, dice, en las fiestas de las cabañas, el pueblo de Dios alababa a Dios porque recordaba la misericordia que le manifestó al librarlo de la servidumbre de Egipto y el tierno cuidado del que fueron objeto durante su peregrinación en el desierto. Se regocijaba también por saber que le había perdonado y aceptado, escuchen bien, gracias al reciente servicio del día de expiación. Pero cuando los redimidos de Jehová estén a salvo en la Canaán celestial, para siempre librados del yugo de la maldición bajo la cual toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, se regocijarán con un deleite indecible y glorioso. Entonces habrá concluido la gran obra expiatoria que Cristo emprendió para redimir a los hombres y sus pecados habrán sido borrados para siempre. Como decía la lectura de Salmos 77, versículo 13. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Quién es Dios tan grande como tú? En el libro de Juan, según la King James Version, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Espero, mis amados hermanos, que Dios haya hablado a nuestros corazones, que hayamos entendido. Si no hemos entendido, oremos y repasemos este estudio, porque estamos viviendo ahora mismo en la fiesta del Yom Kippur. Y pronto Jesús terminará su ministerio celestial
para venir a recogernos y ir a celebrar la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Cristo viene muy pronto. Recuerden, hermano, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y recordemos también que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios le guarde, Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.